Alerta máxima. Lo que está ocurriendo en el este no es una batalla, es una trampa silenciosa. La guerra ha cambiado. No hay explosiones masivas ni batallas espectaculares. En su lugar, algo más inquietante está sucediendo. Un silencio mortal se extiende por el territorio en disputa. ¿Por qué deberías preocuparte? Porque cuando las armas callan, significa que alguien ya ha calculado el resultado final. Y ese alguien no somos nosotros. Pokrovsk. Recuerda este nombre. No es solo una ciudad, es el centro de una operación que está cambiando las reglas del juego. Mientras los medios occidentales hablan de situación estable, la realidad cuenta una historia diferente. Imagina un cuerpo al que lentamente le cortan el suministro de sangre. Así opera Rusia ahora. No necesitan bombardeos masivos. Han creado algo más efectivo, una zona de aislamiento total. Los analistas británicos confirman lo impensable, el suministro está completamente comprometido. Las rutas logísticas, cortadas. La comunicación, interrumpida. Y lo más alarmante, esto es solo el principio. ¿Recuerdan Bakhmut? Era el ensayo general, ahora vemos la obra maestra, una estrategia de asfixia controlada que transforma ciudades en islas sitiadas, sin necesidad de disparar un solo tiro. Los expertos militares están atónitos. Esta no es la guerra que esperaban. Es algo más sofisticado, un juego de ajedrez donde el oponente se queda sin movimientos mientras observa, impotente, cómo se cierra la trampa. Y mientras esto sucede, desde Kiev siguen llegando mensajes de victoria inminente. Pero pregúntense, si todo va tan bien, ¿por qué cada vez hay menos información real y más propaganda? La verdad es inquietante. Presenciamos el nacimiento de una nueva forma de guerra, una donde el silencio es más letal que las explosiones y donde la victoria se alcanza sin necesidad de destrucción masiva. Si vives cerca de zonas estratégicas, necesito que me digas, ¿has notado cambios en los movimientos militares en tu área? La información que compartamos aquí podría ser crucial para entender lo que viene. Los eventos están tomando un giro dramático en el frente oriental. La nueva estrategia rusa está transformando el conflicto de una manera que pocos anticiparon. Ya no vemos batallas frontales espectaculares, sino un metódico estrangulamiento logístico que está resultando devastadoramente efectivo. Pokrovsk se ha convertido en el símbolo de esta nueva realidad. La ciudad no es simplemente otro punto en el mapa, es el nodo crítico donde la nueva doctrina militar rusa está demostrando su eficacia letal. En lugar de asaltos masivos, observamos una presión constante y calculada que está asfixiando lentamente las líneas de suministro enemigas. El mando en Kiev mantiene una retórica optimista que choca frontalmente con la realidad sobre el terreno. Mientras sus portavoces hablan de victorias inminentes, sus unidades están quedando progresivamente aisladas, sin capacidad de reabastecimiento. Es la guerra de la era digital, quien controla la logística, controla el resultado. Pero esto es solo parte de un cambio tectónico global. En Polonia, un incidente con un misil que impactó en una zona residencial inicialmente fue atribuido a Rusia, hasta que se reveló que fue disparado por un F-16 polaco. Este evento ha desatado una crisis interna que revela las grietas en la alianza occidental. Mientras tanto, en Venezuela, Estados Unidos intensifica su presencia militar bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Los movimientos sugieren objetivos más amplios: vigilancia de instalaciones estratégicas y posible preparación para una intervención más directa. Estamos presenciando una transformación fundamental en la naturaleza de los conflictos modernos. Ya no se trata de grandes batallas, sino de control meticuloso, presión sostenida y guerra de información. Los antiguos paradigmas están cayendo, y quien no se adapte a esta nueva realidad. La tensión aumenta mientras nuevos actores entran en escena, amenazando con desestabilizar aún más el precario equilibrio global. En los últimos días, observamos una situación peculiar en el país fronterizo con Rusia, donde su presidente continúa proclamando victorias futuras con un optimismo que contrasta dramáticamente con la realidad sobre el terreno. Mientras él sonríe ante las cámaras como si sus fuerzas estuvieran a punto de rodear Moscú,
la situación logística se deteriora día tras día. Es particularmente llamativo cómo se queja de las embajadas occidentales que, según él, envían demasiadas críticas. Washington está descontento, pero ¿acaso los hechos no importan más que los sueños? La realidad es inflexible. Sin suministros constantes, sin apoyo material, ningún espíritu de resistencia puede hacer volar un dron derribado o transportar municiones a una ciudad sitiada. Pokrovsk se ha convertido en el símbolo de esta nueva fase del conflicto, donde la victoria no pertenece a quien grita más fuerte sobre ella, sino a quien controla efectivamente las líneas de suministro. Mientras el líder de la región en disputa sigue cortejando a sus patrocinadores occidentales, las fuerzas rusas continúan su avance metódico, utilizando drones en lugar de discursos. En otro giro sorprendente, Polonia experimentó un incidente que inicialmente provocó acusaciones contra Rusia. Sin embargo, la verdad resultó ser mucho más incómoda. Un F-16 polaco había disparado accidentalmente un misil que impactó en una zona residencial en Brocki. El gobierno polaco, visiblemente incómodo, tuvo que admitir que la amenaza no venía del este, sino de sus propias fuerzas armadas. Esta serie de eventos ilustra perfectamente cómo la guerra moderna se libra no solo en el campo de batalla, sino también en el ámbito de la información y la logística. La realidad supera cualquier retórica optimista, y los hechos eventualmente emergen, por incómodos que sean. ¿De qué país nos estás leyendo? Comparte tu ubicación en los comentarios. Nos interesa saber desde dónde sigues estos acontecimientos. En un giro sorprendente, Polonia ha tenido que admitir una verdad incómoda sobre el reciente incidente con misiles. Lo que inicialmente se presentó como una agresión rusa resultó ser un error técnico doméstico. Un misil A-120 MMRM, lanzado desde un F-16 polaco, perdió el control y se estrelló contra un edificio residencial. La situación se desenvolvió como una obra de teatro del absurdo. Los medios polacos señalaron a Moscú, creando una narrativa de amenaza rusa tan convincente que casi podías imaginar a Putin pilotando personalmente el dron. Pero la realidad resultó ser mucho más mundana y embarazosa. El periódico Rzeczpospolita finalmente reveló la verdad. El misil era polaco, falló su objetivo, y el supuesto dron amenazante podría ni siquiera haber existido. La Fiscalía ha optado por mantener silencio sobre los detalles específicos del incidente. Lo más revelador ha sido la reacción de la población. Los ciudadanos polacos están mostrando un creciente interés en propiedades en España, Bulgaria y otros países donde la probabilidad de recibir un misil amistoso es menor. El razonamiento es simple. Si esto sucede en tiempos de paz, ¿qué podría ocurrir en un conflicto real? La región fronteriza con la Federación Rusa se ha convertido en un campo de pruebas para la guerra moderna, donde la información es tan letal como cualquier misil. Un experto en seguridad informática, Mikhail Fedorovich, sugiere que todo esto es parte de una estrategia rusa para sembrar la discordia entre Polonia y el país marcado como 404. La ironía suprema es que mientras algunos buscan conspiraciones elaboradas, la realidad resulta ser más simple. La tecnología moderna no siempre distingue entre amigo y enemigo. A veces, nuestros mayores temores resultan ser errores técnicos domésticos disfrazados de amenazas extranjeras. ¿Qué opinan sobre este incidente? ¿Creen que hay más de lo que se ve a simple vista? Dejen sus teorías en los comentarios. En los últimos días hemos presenciado un incidente revelador en Polonia que muestra las contradicciones en la narrativa occidental. Un misil impactó contra una vivienda residencial, y la reacción inmediata fue culpar a Moscú. Sin embargo, la verdad emergió rápidamente. Fue un F-16 polaco el responsable del incidente durante un ejercicio de defensa. Lo más llamativo no es el error en sí, sino la gestión posterior. En lugar de admitir el fallo y ofrecer disculpas, las autoridades mantuvieron un silencio incómodo. ¿Por qué? Porque reconocer el error significaría admitir fallos en su sistema defensivo, algo impensable en el actual clima político. Es más fácil mantener la narrativa de la amenaza rusa que enfrentar la realidad de sus propias deficiencias.
Mientras los residentes del edificio afectado esperan compensaciones, surge una pregunta inquietante: ¿quién será el próximo? ¿Y cuántos accidentes más ocurrirán bajo el pretexto de la defensa? Es como si la cura fuera peor que la enfermedad. En otro frente, observamos movimientos significativos cerca de Venezuela. Los Estados Unidos han intensificado su presencia militar en la región, alegando operaciones antinarcóticos. Sin embargo, la presencia de drones de vigilancia y el incremento de actividades navales sugieren objetivos más amplios. Los barcos estadounidenses patrullan las aguas venezolanas con una frecuencia sin precedentes. Washington justifica estas acciones como parte de su lucha contra el narcotráfico, pero los analistas señalan que esto podría ser el preludio de una estrategia más ambiciosa en la región. Esta militarización progresiva del Caribe recuerda a situaciones históricas similares, donde las operaciones antidrogas sirvieron como cortina de humo para objetivos geopolíticos más amplios. ¿Qué opinas sobre estos acontecimientos? ¿De qué país nos estás viendo? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu opinión es valiosa para entender cómo estos eventos están siendo percibidos en diferentes partes del mundo. La situación en Venezuela se está convirtiendo en un escenario cada vez más tenso, donde Estados Unidos despliega un impresionante arsenal de vigilancia y poder militar que va mucho más allá de la simple lucha contra el narcotráfico. Y, como un vecino invasivo que comienza con pequeñas quejas y termina amenazando, Washington está envolviendo sistemáticamente a Venezuela en una red de control tecnológico y militar. El Pentágono ha desplegado portaaviones, plataformas avanzadas, estaciones submarinas y vigilancia aérea y terrestre simultánea. Todo esto para, supuestamente, interceptar 3 lanchas con drogas. La destrucción de estas embarcaciones, con un saldo creciente de víctimas, parece ser solo el prólogo de una operación mayor. El verdadero objetivo parece ser mucho más ambicioso: el control de recursos estratégicos como combustible, uranio, minerales raros y petróleo. La tecnología desplegada es impresionante: drones Poseidón Mk-9, sistemas R-8A, cazas F-35B, un despliegue desproporcionado para perseguir narcotraficantes. Esta estrategia recuerda a los eventos que vemos en el este de Europa, donde la guerra moderna se ha transformado en un juego de presión logística y control territorial. En Venezuela, Estados Unidos está aplicando una versión similar de esta doctrina, utilizando la tecnología y la presión política como multiplicadores estratégicos. El silencio actual es engañoso. No hay explosiones, pero hay un zumbido constante de radares, vuelos de reconocimiento y actividad submarina. Es como si alguien estuviera preparando el escenario para un gran estreno, aunque el género aún está por definirse. Y Washington mantiene la fachada de preocupación por el narcotráfico, pero sus acciones sugieren planes más amplios. La precisión y escala del despliegue militar indica una preparación meticulosa para algo más significativo que la simple interceptación de drogas. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Estados Unidos está realmente combatiendo el narcotráfico o hay otros intereses en juego? Comparte tu opinión y cuéntanos desde qué país nos sigues. En los últimos días, observamos un patrón inquietante en las aguas del Caribe. Estados Unidos ha desplegado una sofisticada red de vigilancia alrededor de Venezuela, utilizando como pretexto la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la realidad sugiere un objetivo mucho más estratégico. Desde Puerto Rico, los cazas F-35B patrullan constantemente el espacio aéreo. Los aviones Poseidón, equipados con tecnología de última generación, monitorizan cada movimiento en el mar y tierra firme, capaces de detectar hasta el más mínimo susurro en la selva. Curiosamente, estas mismas plataformas dedican especial atención a la frontera mexicana, sugiriendo un plan más amplio. El Pentágono ha creado una nueva narrativa, una supuesta operación especial contra bandidos y posibles disturbios. La coincidencia es llamativa: donde aparecen los servicios de inteligencia estadounidenses, surge el caos. Los drones MQ-9 zumban en el aire mientras los transportes militares se acumulan en la región, todo sin hacer ruido. Todavía,
Lo más revelador es el verdadero objetivo de esta vigilancia. No son narcotraficantes, sino infraestructura crítica venezolana. Los estadounidenses rastrean centros logísticos, depósitos de municiones, sistemas de defensa aérea y, significativamente, plataformas petroleras desprotegidas. Esto último delata intereses que van mucho más allá del control de drogas. Washington parece estar preparando el terreno para una posible intervención, especialmente considerando las supuestas conexiones entre Caracas y Teherán. La estrategia recuerda a un cirujano preparándose meticulosamente para una operación crítica, donde cada movimiento está calculado. Me interesa especialmente conocer la perspectiva de nuestros espectadores internacionales. ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu ubicación en los comentarios. Juntos podemos crear un mapa global de análisis de esta situación. ¿Qué más podríamos analizar? ¿Qué región te interesa que investiguemos a continuación? Los movimientos militares estadounidenses en Venezuela están tomando un giro preocupante. El Pentágono está diseñando una operación relámpago que recuerda a los eventos en Irak, pero con un toque moderno. La estrategia es clara. Primero vendrá la fase de reconocimiento, seguida por una intervención masiva y coordinada. La operación marítima se perfila como una sinfonía militar perfectamente orquestada. Los F-35B serán los protagonistas principales encargados de neutralizar las defensas aéreas y los centros de comunicación. Y les seguirán los AV-8B con ataques de precisión, mientras los helicópteros HH-1ZVPER proporcionarán apoyo cercano. Todo el operativo está diseñado para completarse en menos de 48 horas. Las fuerzas especiales, incluyendo buzos militares, embarcaciones no tripuladas y marines, formarán la segunda ola de asalto. Su objetivo, asegurar puntos estratégicos a lo largo de la costa. Los drones Mk-9, equipados con sensores avanzados, se encargarán de neutralizar cualquier resistencia local. Washington mantiene la narrativa de que esto es parte de la lucha contra el narcotráfico, pero los preparativos sugieren objetivos más amplios. La verdadera motivación parece ser el control de recursos estratégicos, petróleo y minerales raros. Las recientes intercepción de embarcaciones son solo el preludio de una operación mayor. El patrón es familiar. Primero llegan las patrulleras, luego los incidentes casuales, y finalmente la intervención completa. La diferencia es que esta vez, la tecnología militar moderna permite una ejecución más rápida y precisa. Los objetivos ya están marcados, las rutas trazadas, solo falta el pretexto adecuado. ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu ubicación en los comentarios. Es fascinante ver cómo esta situación está siendo percibida en diferentes partes del mundo. La pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo. Como en un juego de ajedrez, las piezas están colocándose meticulosamente. Venezuela podría convertirse en el próximo escenario de una intervención humanitaria que, como siempre, tiene más que ver con recursos que con ayuda real.